Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mario Fernández, soy el coordinador de la asignatura de enfermedades infecciosas y vamos a dedicar unos minutos a repasar un caso clínico que espero que sea de vuestro interés, de tu interés y sobre todo, espero, confío, que te sirva para repasar algunos aspectos que has estudiado de la asignatura. Bueno, pues estamos ante un varón de 62 años de edad, exfumador, en principio no refiere consumo de alcohol, y tiene, como podremos ir comprobando, varios factores de riesgo cardiovascular, es hipertenso, con lesión de órgano diana y dislipémico. Y además presenta una valvulopatía de etiología reumática que condicionó la necesidad de un recambio protésico valvular, es decir, es portador de una prótesis mecánica en posición mitral desde hace 4 años. Y además es un paciente con una enfermedad renal crónica secundaria a nefrongiosclerosis hipertensiva en tratamiento periódico en hemodiálisis 3 veces por semana. Para ese motivo es portador de un catéter venoso yugular permanente tipo Saldon, que es a través del cual se realizan las sesiones de hemodiálisis. Y entre su tratamiento habitual pues incluye amlodipino para la hipertensión arterial, atorvastatina por la dislipemia, cinacalcet por el desequilibrio del producto fosfocálcico que condiciona la enfermedad renal crónica y acenocumarol, porque recordemos es portador de una prótesis mecánica en posición mitral. Bueno, pues el paciente desarrolla un cuadro de aproximadamente 48 horas de evolución consistente en fiebre. Fiebre que se objetiva en el centro de hemodiálisis de 38,3 y escalofríos. Cuando nosotros interrogamos al paciente, niega otra sintomatología, no refiere a una focalidad infecciosa aparente, no tiene ni síndrome miccional, ni clínica de infección del tracto respiratorio, ni dolor abdominal. Tampoco, afortunadamente, estos episodios de fiebre y escalofríos tienen repercusión hemodinámica y no presenta hallazgos a la exploración física. Recordemos que la presencia de escalofríos dentro de lo inespecífico que puede ser, característicamente se asocia a la fiebre de naturaleza más bacteriémica. Por tanto, en un paciente en hemodiálisis que lleva un catéter yugular que se debe manipular cada 2 o 3 días para la hemodiálisis y que desarrolla fiebre y escalofríos, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es inmediatamente asumir la posibilidad de que estemos ante una bacteriemia, tal vez asociada a catéter, tal vez no, y por tanto extraer hemocultivos. Muy importante, como puedes ver, se obtienen los hemocultivos de dos formas: a través del propio catéter, preferentemente extrayendo un hemocultivo de cada una de las luces del catéter. Si solo tiene una luz, pues solo se extraería un hemocultivo, y además a través de venopunción periférica. Pinchamos al paciente en el brazo y obtenemos 2 sets de hemocultivos. Por si acaso también le obtenemos un urocultivo al paciente, aunque está en hemodiálisis, pero mantiene cierta diuresis residual y por tanto merece la pena realizar esta exploración. Y empíricamente, ya incluso en el centro de diálisis, se empieza el tratamiento empírico, en este caso basado en meropenem. Bueno, pues desde el laboratorio de microbiología nos avisan porque transcurridas tan solo 24 horas desde la extracción del hemocultivo se identifica una bacteria y aquí tenemos una tinción de Gram con la que espero que puedas identificarla. Fíjate, estamos ante una bacteria de forma esférica, son cocos. Son cocos de un color que podemos decir violeta, morado, es decir, son cocos gram positivos. Recordemos que los gram negativos tienen color rojo o más bien rosa, como una especie de rojo descolorido. Y además estos cocos gram positivos se están agrupando en racimos, no están agrupados en cadenas, sino en racimos. Por tanto, pues ya podemos ir anticipando el tipo de bacteria frente al cual estamos. Por cierto, no lo he dicho, pero estas bacterias están creciendo en el frasco cultivado en condiciones aerobias. Recordemos que en cada set de hemocultivos un frasco se cultiva en condiciones aerobias y el otro en condiciones anaerobias. Así que aquí estamos ante un coco gram positivo agrupado en racimos que crece en condiciones aerobias y del que además nos dicen más cosas. Desde el laboratorio de microbiología nos transmiten que es un coco gram positivo catalasa positivo. Además presenta actividad coagulasa, se detecta una enzima conocida como termonucleasa y además se realiza una técnica de PCR, de biología molecular, que nos permite detectar el gen MECA. Yo creo que con todos estos datos ya estamos en condiciones de afirmar que estamos ante un estafilococo, es decir, coco gram positivo agrupado en racimos, aureus, porque estamos ante un estafilococo coagulasa positivo, y además, como nos han dicho que se identifica el gen MECA,
podemos ya anticipar, y posteriormente se confirma con el antibiograma, que estamos ante un aureus oxacilin resistente. Recuerda, y esto ha sido motivo de pregunta en alguna ocasión, que las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la oxacilina se caracterizan por presentar una PBP, una proteína de unión a penicilinas alternativa. El aureus habitualmente tiene la que se conoce como PBP2, sin embargo las cepas resistentes a oxacilina o a meticilina presentan una PBP modificada, la PBP2A, que está codificada precisamente en el gen MECA. Por tanto, una forma de detectar la resistencia a oxacilina es el antibiograma, pero igualmente lo podemos detectar a través de una técnica de biología molecular y amplificando este gen MECA. Por tanto, estamos ante una bacteriemia por Staphylococcus aureus oxacilin resistente en un paciente en hemodiálisis, portador de un catéter venoso yugular permanente. Por cierto, fíjate cómo en la descripción de las pruebas bioquímicas de nuestra bacteria nos han dicho no solamente que sea coagulasa positivo, evidentemente esto nos permite excluir un estafilococo epidermidis o un estafilococo lugdunensis o de otro tipo, sino que además nos dicen que es catalasa positivo. Recordemos que todos los estafilococos, ya sean coagulasa positivos o coagulasa negativos, todos ellos son catalasa positivos. Bueno, ¿estamos ante una bacteria asociada a catéter? Todo pinta que sí, porque en definitiva estamos ante un paciente con un acceso vascular que es utilizado periódicamente para la hemodiálisis y en el cual no tenemos un foco alternativo para la bacteriemia. Desde un punto de vista epidemiológico, este tipo de complicaciones son relativamente frecuentes en pacientes en hemodiálisis. Por cierto, los pacientes en hemodiálisis, entre otras cosas, tienen más riesgo de terminar colonizados por cepas de Staphylococcus aureus oxacilin resistentes, básicamente porque son pacientes que están en permanente contacto con el medio sanitario. ¿Cómo confirmar que realmente estemos ante una bacteriemia asociada a catéter? Pues hay dos opciones. Uno de los criterios diagnósticos que se emplean en estos casos requiere la retirada del catéter y comprobar cómo crece el mismo microorganismo con idéntico antibiograma tanto en el hemocultivo como en la punta del catéter. Es decir, de forma simultánea nos identificamos el mismo microorganismo en esas dos fuentes, en el hemocultivo y en el cultivo de la punta del catéter. Recordemos que siempre que sospechamos una bacteria asociada a catéter y retiramos el catéter, la punta se recorta y se envía al laboratorio de microbiología para que sea cultivada en una placa de agar y nos permita de ese modo comprobar si la misma bacteria de la sangre también está en el material protésico. Hay otras ocasiones en las que no es ni factible, ni conveniente o incluso ni necesario retirar el catéter. En tal caso, podemos igualmente establecer un diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter sin necesidad de haber retirado el catéter, pero para eso es fundamental que hayamos obtenido hemocultivos, como antes he comentado, a través del catéter y a través de venopunción periférica. Y en este caso son dos los criterios que se pueden aplicar. El primero de ellos requiere el aislamiento simultáneo del mismo microorganismo en hemocultivos que se llaman cuantitativos, es decir, que nos permiten cuantificar en unidades formadoras de colonia por mililitro la cantidad de bacterias que tenemos en el cultivo. Pues bien, este criterio, como digo, requiere que aislemos el mismo microorganismo en los hemocultivos de forma simultánea, en los hemocultivos obtenidos a través del catéter y a través de venopunción periférica con una relación 3:1 o superior a favor del hemocultivo obtenido a través del catéter. O dicho con otras palabras, implica que tengamos más cantidad de bacterias en el hemocultivo obtenido del catéter respecto del que se obtiene por venopunción periférica. Como mínimo, el triple de bacterias medidas en unidades formadoras de colonia en el hemocultivo obtenido a través del catéter respecto al de venopunción. El otro criterio es un criterio temporal. Se pueden cumplir cualquiera de los dos. Son dos criterios complementarios, no tienen por qué estar presentes ambos, para establecer el diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter sin necesidad de retirar el catéter. En este caso, medimos el tiempo hasta la positividad del hemocultivo. Es un parámetro indirecto que nos habla de la cantidad de bacterias que está presente en la muestra de sangre que hemos obtenido. Y esto yo creo que es absolutamente intuitivo. Cuantas más bacterias haya en el volumen de sangre, los 5 mililitros o los 10 mililitros, habitualmente suele ser entre 4 y 5 mililitros que incubamos de sangre, cuanta más bacterias haya, más rápidamente crecerán y antes las detectaremos en el hemocultivo. En este caso, se requiere que, habiéndose obtenido al mismo tiempo los hemocultivos a través del catéter y a través de venopunción periférica, nos crezcan antes
los que se han sacado a través del catéter. Es decir, que el tiempo de positividad del hemocultivo sea como mínimo 2 horas menor en el que se obtiene a través del catéter respecto al que se obtiene por venopunción periférica. Esto puede parecer un poco complicado, pero, repito, no deja de ser sentido común. El primer criterio lo que nos dice es que haya mayor cantidad de bacterias en el hemocultivo obtenido a través del catéter. El segundo criterio lo que nos dice es que las bacterias que crecen a través del catéter lo hacen más rápidamente. En ambos casos, ya sea cultivos cuantitativos o midiendo el tiempo hasta la positividad del hemocultivo, lo que se conoce también como tiempo diferencial o tiempo de cultivo diferencial, lo que estamos haciendo es, sin necesidad de irritar el catéter, demostrar que hay más bacterias en la sangre que pasa por el catéter respecto a la sangre que obtenemos por venopunción. Y esto se ha comprobado, estos dos criterios, se ha comprobado que son muy sensibles y muy específicos para el diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter, respecto al que podríamos llamar gold standard, que consiste en quitar el catéter y cultivar la punta. Por tanto, no está de más, como digo, que conozcamos estos criterios diagnósticos de bacteriemia asociada a catéter. En nuestro paciente se comprueba cómo el tiempo de positividad del hemocultivo era al menos 2 horas más corto, es decir, había una diferencia horaria de como mínimo 2 horas entre el tiempo que tardaba en crecer la sangre obtenida a través del catéter yugular y el tiempo de crecimiento de la sangre obtenida por venopunción periférica. Por tanto, pudimos establecer el diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter. Algunos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta en el manejo terapéutico de cualquier bacteriemia por Staphylococcus aureus, y no me refiero exclusivamente a una bacteriemia asociada a catéter. Ni qué decir tiene iniciar lo antes posible un antibiótico activo in vitro frente al microorganismo en cuestión. Descartar la presencia de endocarditis, ya sea mediante un ecocardiograma transtorácico o transesofágico si hiciera falta. Muy importante en toda bacteriemia por aureus, obtener hemocultivos de control transcurridas entre 48 y 72 horas desde el inicio del tratamiento antibiótico. Esto nos va a permitir, en caso de que esos hemocultivos siguieran siendo positivos, establecer el diagnóstico de bacteriemia persistente, que tiene mal pronóstico. La presencia de bacteriemia persistente en una bacteriemia por aureus tiene notables implicaciones pronósticas. En la medida de lo posible hay que controlar el foco de infección. Cuando me refiero a controlar el foco de infección estoy hablando, por ejemplo, a quitar el catéter, en caso de que esa sea la fuente de infección, o si tiene un empiema, drenarlo para intentar reducir la carga bacteriana. Y por último, muy importante, la duración del tratamiento antibiótico. En el caso de la bacteriemia por Staphylococcus aureus es muy importante mantener una duración apropiada. Si es una bacteriemia no complicada, es decir, no ha hecho bacteriemia persistente ni diseminación hematógena, y no presenta factores de riesgo, el paciente no tiene catéteres, no tiene prótesis, no tiene marcapasos, la duración se puede limitar a entre 10 y 14 días. En nuestro paciente, que recordemos que tiene una prótesis valvular cardíaca en posición mitral, se considera que es un paciente con factores de riesgo. Más allá de que descartemos endocarditis, debemos saber que la duración del tratamiento se debe prolongar entre 4 y 6 semanas. Igualmente la prolongaríamos en caso de que los hemocultivos de control fueran persistentemente positivos o si demostráramos alguna otra causa de bacteriemia complicada. En nuestro paciente, ¿qué tipo de ecocardiograma deberíamos hacer? Recordemos que siempre que tengamos una bacteriemia por aureus, incluso aunque asumamos que el origen es el catéter, sistemáticamente hay que descartar la posibilidad de que tenga el paciente una endocarditis. Recordemos que el Staphylococcus aureus presenta una gran capacidad para pegarse a la superficie del endotelio valvular y producir endocarditis. Esto depende, la indicación de realizar un tipo u otro de ecocardiograma depende, entre otras cosas, de la presencia o no de una prótesis. Si tiene prótesis valvular, directamente hacemos un transesofágico. Si no tiene prótesis valvular el paciente, le hubiéramos hecho un transtorácico. Si en el transtorácico hubiéramos visto datos sugerentes de endocarditis, una vegetación, un absceso, una dehiscencia protésica o una regurgitación valvular de nueva aparición, hubiéramos establecido el diagnóstico de endocarditis. Si el ecocardiograma transtorácico en un paciente con bacteriemia por aureus y sin prótesis valvular, ni marcapasos ni otros dispositivos, hubiera sido negativo o no concluyente para endocarditis, deberíamos habernos basado en la sospecha clínica para decidir
Si es suficiente con un transtorácico, no hay que realizar más estudios, en caso de que la sospecha clínica de endocarditis fuera baja, o por el contrario, si el paciente hubiera tenido alta sospecha de endocarditis, imaginémonos que en este paciente los hemocultivos de control a las 72 horas de iniciado el tratamiento hubieran seguido siendo positivos, pues en tal caso la bacteriemia persistente nos hubiera obligado a realizar un transesofágico, incluso aunque el transtorácico hubiera sido negativo. Volviendo a nuestro paciente, afortunadamente se quedó afebril a las primeras 24 horas del tratamiento y los hemocultivos de control obtenidos 72 horas después de empezar el antibiótico fueron estériles. Como tiene una prótesis valvular, le hicimos un transesofágico que no demostró datos de endocarditis. Como es muy importante el control del foco, en una bacteriemia por aureus le quitamos el catéter. Y por último, ¿cuál es el tratamiento antibiótico? Y con esto finalizamos. ¿Qué opciones terapéuticas disponemos para el tratamiento de una bacteriemia por un Staphylococcus aureus oxacilin resistente? Pues fíjate, aquí tenemos un resumen de los más importantes. Glucopéptidos, daptomicina, linezolid, tigeciclina, ceftarolina y dalbavancina. Me interesa particularmente que recordemos algo de los dos últimos, que son relativamente nuevos. Esto que voy a contar ya lo sabes, porque lo habrás estudiado en primera vuelta y confío te haya dado tiempo a revisarlo en segunda. Glucopéptidos, recuerda, actividad bactericida lenta, el glucopéptido impide la elongación del péptidoglucano, la adición de nuevas subunidades al péptidoglucano en formación de la pared bacteriana. Esto hace que pueda haber problemas de resistencia, hay cepas de aureus que tienen una concentración mínima inhibitoria más elevada de lo normal. Recordemos que la vancomicina solo se administra por vía intravenosa y que además presenta una mala difusión en tejidos. Es un antibiótico con un volumen de distribución bajo. Por último, recordemos que la vancomicina es nefrotóxica. La daptomicina presenta una serie de ventajas que compensan algunos de los glucopéptidos. Los glucopéptidos no lo he dicho, pero ya lo sabes, pues son básicamente la vancomicina y la teicoplanina. La daptomicina presenta una actividad rápidamente bactericida, recuerda que forma canales en la membrana de las bacterias y esto hace que mueran muy rápidamente. Solo se puede administrar por vía intravenosa. Recuerda, muy importante, la daptomicina no serviría en un paciente con bacteriemia por aureus y neumonía, porque no es que no llegue al pulmón, sino que cuando llega al pulmón, la daptomicina se inactiva en el alveolo en contacto con el surfactante pulmonar. Por otra parte, en general la daptomicina llega razonablemente bien a tejidos, por ejemplo, llega bien a partes blandas, pero no difunde bien, por ejemplo, al globo ocular o no difunde demasiado bien al sistema nervioso central. No hay prácticamente experiencia en el tratamiento de una meningitis con daptomicina. Y por último, recordemos, es un antibiótico muy bien tolerado, no es nefrotóxica la daptomicina, a diferencia de los glucopéptidos, y el efecto adverso más característico, preguntado hace unos años, es la elevación de la CPK por toxicidad muscular. El linezolid, recordemos, es un antibiótico fundamentalmente bacteriostático, inhibe la formación del ribosoma bacteriano, la unión de la subunidad mayor, la subunidad menor y el ARN ribosómico. No es un antibiótico útil en bacteriemia. ¿Por qué? Pues porque el linezolid presenta un elevado volumen de distribución, es decir, tiene una enorme capacidad de penetrar a tejidos, difunde muy bien a partes blandas, difunde al pulmón, difunde al globo ocular, difunde a través de la barrera hematoencefálica y sin embargo en el compartimento vascular, que es donde nos interesa que haya antibiótico para tratar una bacteriemia, las concentraciones son proporcionalmente menores. Por tanto, nunca deberíamos utilizar el linezolid para tratar una bacteriemia. Recordemos además que es un antibiótico que produce trombocitopenia reversible, dosis dependiente, produce una neuropatía irreversible en tratamientos prolongados y además produce interacción con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La tigeciclina, recordemos, es una glicilciclina, un derivado de las tetraciclinas, útil frente al aureus oxa-R. Es un antibiótico bacteriostático, actúa sobre la subunidad menor del ribosoma bacteriano. Se ha comprobado en ensayos clínicos que presenta peores resultados que el comparador, que el betalactámico. Aquí os traigo simplemente para que recordemos cómo se expresa un metaanálisis, los resultados efectivamente de un metaanálisis con un montón de estudios, el rombo o diamante que aparece al final de la figura, a lo abajo del todo, lo que nos refleja es el efecto sumatorio, la estimación del efecto conjunto de cada uno de esos ensayos clínicos y podemos comprobar cómo en términos de mortalidad por todas las causas la tigeciclina es peor que el comparador. Por otra parte, a la tigeciclina le ocurre algo parecido a lo que hemos visto con el linezolid, presenta amplio volumen de distribución y por tanto no sería un fármaco útil en el tratamiento de una bacteriemia.
Y por último, a dosis altas, la tigecyclina puede producir cierta toxicidad, sobre todo gastrointestinal, en forma de náuseas, vómitos o incluso pancreatitis. Si hay que recordar un efecto adverso característico de la tigecyclina, ese efecto adverso es la pancreatitis aguda. Y ya para terminar, un repaso a dos antibióticos nuevos. La ceftarolina, recuerda, antibiótico de quinta generación, cefalosporina de quinta generación, se administra por vía parenteral y tiene la capacidad de unirse a la PBP2A. Por tanto, tiene un efecto bactericida, tiempo dependiente, como cualquier beta-lactámico, todos los beta-lactámicos son bactericidas tiempo dependientes, y es el único beta-lactámico a día de hoy con actividad frente al aureus oxacilin resistente. De hecho, te adelanto que es el antibiótico que utilizamos en nuestro paciente. Ceftarolina, dado que tiene un buen perfil de seguridad, tiene muy buena actividad frente al aureus oxacilin resistente, no es un antibiótico nefrotóxico y alcanza buenas concentraciones en el compartimento vascular, que es donde se encuentra la bacteria. Y por último, hay un antibiótico muy peculiar que es la dalbavancina. La dalbavancina es un glucolipopéptido. Teníamos por un lado los glucopéptidos, la vancomicina, por otro lado los lipopéptidos, que es la daptomicina, pues este es un glucolipopéptido. Vendría a ser algo así, salvando las distancias, como una combinación de ambos. La gran peculiaridad de la dalbavancina, como puedes ver en esta figura, es su elevadísima vida media. Fíjate en el eje de abscisas que la vida media se prolonga más allá de los 70 días. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de modificaciones, este antibiótico, que permite presentar una vida media de más de 300 horas, es un antibiótico rápidamente bactericida y que llega muy bien a partes blandas. La dalbavancina tiene como principal indicación el tratamiento de la infección por partes blandas, con la ventaja, y este es el aspecto que debemos recordar de este antibiótico, de que se administra en una única dosis por vía intravenosa. Se administra una dosis de entre 1000 y 1500 miligramos por vía intravenosa y con eso el paciente tiene antibiótico en el cuerpo, pues se estima que prácticamente durante 2 semanas. Y esto facilita mucho el tratamiento, sobre todo de cuadros de celulitis o de otras infecciones complicadas de partes blandas. La dalbavancina, evidentemente, tiene actividad frente al aureus oxacilin resistente y por eso lo comento en esta lista. Espero que te haya venido bien este caso clínico para repasar algunos aspectos de la bacteriemia asociada a catéter y del tratamiento de la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Hasta pronto.